Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Gracias. Si ya estás ahí, puedes decir, ya llegué, ya estoy. Vamos a leer hasta el 32, después oramos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios eterno y Padre, vamos a dedicar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, revélanos tu voluntad. Sabemos que tú quieres nuestra santificación, Señor. Quieres nuestro crecimiento y que estemos madurando en ti, Señor. Ayúdanos a tener un corazón receptivo a lo que tú tienes para nosotros. Que seamos no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Toma el control de todo lo que llevamos a cabo aquí. Te pido por las personas que van a escuchar y por mi corazón también, Señor, que seas tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. El título del estudio de hoy, me preguntaba el Mike, ¿cómo le vas a poner? Pues a rienda suelta se va a llamar el día de hoy. Y el concepto es, imagina cuando a un caballo le sueltas las riendas, ¿no? O cuando tienes el carro en neutral y le quitas el freno de mano, se va. Si no hay un freno, algo que lo esté deteniendo o dando dirección, a rienda suelta. Y Pablo, y estamos viendo en el libro, desea ir a Roma, desea compartir el evangelio, y dice, ¿por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, versículo 16. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dice, porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Versículo 17. Pero la pregunta aquí es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Y empieza Pablo a partir del versículo 18, varios versículos y todavía varios capítulos, dando la condición del ser humano. La condición en cómo se encuentra la humanidad. Y empieza diciendo,
Así como se reveló el Evangelio, que la justicia de Dios se revela por el Evangelio, y comienza en el versículo 18. Porque la ira de Dios también se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Y a lo mejor es uno de los conceptos menos hablados. Decimos, no, pues Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Sí, sí es cierto. Pero también Dios es fuego consumidor. Y podemos ver la historia en el Antiguo Testamento cuando el pueblo desobedecía a Dios. Dios dice que en su santa ira, en su santo juicio, actuaba contra el pueblo. En la actualidad no es diferente. Dios no ha cambiado. Dios, su atributo más mencionado en la Biblia es que es Dios santo, santo, santo. El atributo más mencionado de Dios es su santidad. Que Él está apartado, que Él es santo, que en Él no hay pecado, que Él es justo. Y toda acción del hombre que va en contra de Dios merece un justo castigo, un justo pago. Y es por eso donde el Evangelio se revela por fe y para fe. Porque nosotros en nuestras obras jamás podríamos llegar a ser salvos. Necesitamos a un Salvador. Por eso el Evangelio dice que es poder de Dios para salvar. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos del pecado. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la ira de Dios inclusive, yendo a su misericordia. Si me acompañas a Juan capítulo 3, versículo 36. Cuando estudiábamos Juan, pastor daba este tema. Y Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si vamos a Romanos otra vez, capítulo 2, versículo 5, ahí adelantito donde estábamos. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de este día también, Pablo lo menciona aquí. Y por eso es necesario el Evangelio. Necesitamos ser salvados de la esclavitud del pecado, necesitamos ser salvados de la consecuencia del pecado. Pablo más adelante dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna, vida en abundancia. Esta ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pone a los hombres en la condición que tenemos. ¿Sabes qué? El hombre es pecador, el hombre hace maldad e es injusto. No tenemos la justicia de Dios. Nosotros no tenemos las características del carácter de Dios, que es santo, 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 que Él es justo. El hombre peca, el hombre la riega, el hombre constantemente va así. Estamos hablando de hombre en la humanidad en general. Y luego dice la segunda parte del versículo, los hombres, esos hombres, detienen contra toda impiedad e injusticia, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es tratando de decir, ¿sabes qué? Hay una justicia de Dios, hay una ira de Dios, es más, hay un Dios, pero no me importa. Tratan de detenerlo con sus hechos, con lo que piensan. Y luego sigue diciendo todavía en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. En la Nueva Traducción Viviente dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Y en el contexto está escribiendo a Romanos, no está hablando todavía, dice nada más que ellos conocen la verdad de Dios, pero es una verdad de Dios, como va a seguir adelante, revelada por la creación, revelada por lo que Dios hizo. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y está diciendo, ¿sabes? Los hombres tienen un conocimiento de Dios y este conocimiento proviene de la creación. Dice que lo invisible de Dios, Dios es espíritu y nadie lo ha visto.
Pero este Dios se ha manifestado a través de todo lo creado, está diciendo Pablo. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación, desde el principio, siendo entendidas por las cosas hechas. Y piensa lo siguiente, las religiones de todo el mundo, independientemente de la cultura, tienen a una deidad. Puede ser el dios sol, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios de, no sé, el dios vaca, el dios rata, depende de la ciudad donde estés. Pero todos en nuestro interior tenemos esa necesidad de saber, ¿sabes qué? Pues hay un creador, hay un Dios. Pero Pablo nos dice, pero lo invisible de Dios se ve a través de esto, su eterno poder. Piensa, le decía, cuando estaba estudiando, le preguntaba a Marian, tú puedes hacer montañas, tú puedes crear mares, océanos, tú puedes detener las estrellas, todo lo que ellos hacen. Dios es quien creó todo eso y lo sustenta. Y si comparamos lo que hace este Dios creador, revelado a través de la creación, y nos comparamos contra nosotros, podemos ver que realmente es un Dios poderoso. Es un Dios que puede hacer las cosas de la nada. Tú y yo podemos trabajar y crear cosas a partir de lo creado. Pero Dios hace e hizo todo de la nada. Dice que por su palabra fueron hechas las cosas. De tal manera que el hombre tiene una comprensión de que hay un Dios a través de todo lo creado. Pero no nada más hay un Dios, sino dice que es un Dios poderoso. En Colosenses habla de que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Tú y yo no pudiéramos estar aquí ahorita si Dios no sustentara cada latido de tu corazón, cada vez que inflamos nuestros pulmones con el aire, con el oxígeno. El Señor está sustentando todavía su creación. Él es poderoso. De modo que no tienen excusa. ¿No tienen excusa de qué? De que hay un Dios, de que hay un creador, de que hay un ser poderoso que mantiene y sustenta todo lo que ha hecho. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, conocieron a Dios como creador, no necesariamente como el pueblo de Israel que se les reveló a través en el monte Sinaí, que les dio la ley y todo. Hablando en el contexto de la humanidad en general, Dios se reveló y conocieron de Dios, que existe un Dios. Y dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando la verdad de Dios es revelada a las personas, hay de dos. O le crees la verdad de Dios, o simplemente la ignoras y dices, no me importa. Y más adelante Pablo dice, creyéndose ser sabios, se hacen necios. Y el no considerar a Dios, más adelante Pablo va a poner ciertos puntos, es el principio del declive de la humanidad. Vámonos a pensar en el jardín del Edén. Adán y Eva recibieron instrucciones, estaban a cargo del jardín, solamente se les dio una instrucción que no tenían que hacer. No consideraron a Dios, entra el pecado, la caída de la humanidad, la separación de toda la humanidad de Dios. Tú y yo, cuando no consideramos a Dios, ¿qué pasa? Nos va bien, nos va mal, te deleitas, no te deleitas. Es algo con la humanidad venimos batallando y no nos gusta que a lo mejor que nos estén pensando en un barco que el Señor agarre el timón, pensando en un animal que agarre las riendas. Cuando conocemos la verdad de Dios, de que Él es el creador de todas las cosas, que lo invisible de Él se ve a través de lo visible, dice, no le dieron gloria ni le dieron gracias. ¿Por qué no? Porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, pues no le voy a dar, sé que hay un Dios, sé que hay un creador, pero en mi razonamiento
puedo decir que yo soy mi Dios, o puedo decir que la vaca es mi Dios, o puedo decir que algo más es mi Dios. ¿Qué es lo que va a seguir? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hay algo aquí, es un asunto del corazón. Dice que su necio corazón se entenebreció. Hay muchas evidencias a través de lo creado, en lo cual podemos nosotros llegar a la conclusión de que hay un Dios creador. Pero no considerar a Dios, híjole, trae consecuencias zarras, trae consecuencias feas. David, si vas al Salmo 19, si me puedes acompañar, Salmo 19. Versículo 1 dice, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para David, él veía me imagino que estaba cuidando las ovejas, estaba pastoreando el rebaño, no sé cuál que estaba pasando, pero él veía el cielo y decía, Señor, esto es obra de tus manos. Si tú te ves en un espejo, o ves a tus hijos, o ves a tu esposa, o ves la creación en general, creo que podemos ver lo que Dios la evidencia de lo que Dios ha hecho ahí, de su poder, de lo que Él puede hacer y sustentar, no nada más esto. De tal manera que dicen, nadie tiene excusa. Y entonces los hombres dicen, no le dan gloria por no considerar la verdad de Dios, no le dan gracias por no considerar la verdad de Dios. Y el resultado de no considerar la verdad de Dios, dice, es un corazón entenebrecido. De tal manera que el no considerar a Dios, el no creer en Dios, no es tanto un problema de entendimiento, de capacidad intelectual, es un problema del corazón. Y Jesús, y en la Biblia nos habla una y otra vez del problema del corazón. Vamos a Mateo, capítulo 15, si me acompañas también ahí. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaban hablando, ¿qué contamina al hombre? Lo que entra por la boca, lo que sale por la boca, lo que sale por el corazón. Y dice, lo que contamina al hombre es lo que hay en el corazón. Y el hombre, Pablo nos está diciendo, no consideraron la verdad de Dios, no consideraron la revelación de Dios por medio de la creación. Por ende, el resultado de no considerar a Dios es tener un corazón entenebrecido. Es un asunto del corazón el no considerar a Dios. Juan 3:19. Lo leíamos ahorita, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El no considerar a Dios nos hace estar bajo su ira, perdón. Y en la actualidad es lo mismo. Y va a seguir hablando aquí en Romanos capítulo 1. 22, profesando ser sabios se hicieron necios, y empezamos a ver qué es lo que hace el hombre. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No considerar la verdad de Dios, un corazón entenebrecido. No considerar la verdad de Dios es idolatría. Cambiar la gloria de Dios incorruptible por la de hombre corruptible. Piensa lo siguiente, si tú tienes $100,000, ¿cambiarías esos $100,000 por $1,000? Es tonto, ¿no? Si consideras hacerlo, pues es tonto. Pues así somos nosotros cuando cambiamos la gloria de Dios, al Dios revelado por la creación, al Dios que hace todas estas cosas, por alguna semejanza de imagen. La palabra ahí es donde viene la palabra ícono. Si usas computadoras o en tu tablet o teléfono, ahí tienen iconos. Si tú le picas a un icono y te abre una aplicación. La idea es de que cambiamos la imagen de Dios Todopoderoso por un icono, por una imagen, por una semejanza, por algo que representa algo.
Y a través de la historia en las religiones podemos ver que fue un becerro de oro, alguna serpiente, alguna otra imagen, y entra lo que es la idolatría. Y a lo mejor cuando hablamos de idolatría, y tú no sé si vienes de un contexto de la iglesia tradicional, y puedes decir, no, pues sí, los de la iglesia tradicional tienen los santos, tienen las imágenes. Ok, vamos a meter el freno de mano y pensar un poquito en nosotros. Tú que estás sentado ahí, yo que estoy aquí parado, idolatría. Idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. A lo mejor el dinero puede tomar el lugar de Dios. Quizá un hobby puede tomar el lugar de Dios en tu vida. El deporte, la familia inclusive. ¿Qué puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas? Cualquier cosa que sea ahí es cambiar la gloria de Dios por algo más. En la actualidad se usa mucho el Dios de la tolerancia, el Dios de la libertad, en donde si yo valgo mucho, pues yo soy mi propio Dios. Entonces estamos cambiando la gloria de Dios por mi gloria, por lo que yo quiero, por mis deseos. Y fíjate, todo esto es resultado nada más de no considerar a Dios, de no considerarlo, de no tomarlo en cuenta. El Señor se reveló, piensa en la vida de Pablo, lo hablábamos hace 2 domingos, 3. Pablo iba a cazar cristianos, y hasta que el Señor se revela a su vida, vemos una conversión, vemos una transformación en él. En nosotros es igual, cuando tenemos una relación con Dios, cuando el Señor se presenta en nuestras vidas, así como se reveló el Evangelio, como se reveló la justicia, como se revela la ira de Dios contra toda impiedad, el Señor también revela su gracia y su misericordia para todos, para que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero Pablo nos está diciendo, ¿de pierda de qué? Bueno, esta es la condición en que está el hombre. Rechaza la verdad de Dios. Y en lugar de esto, lo cambia. ¿Te acuerdas? Pues un trueque, cambiar una cosa por otra, ¿no? Antes se usaban así los comercios. Los niños a veces cambian unas papitas por un poquito de refresco, hacen un trueque. Y es lo que hacemos nosotros con Dios en ocasiones. No, pues ahorita no me conviene tanto Dios, me conviene más el dinero, ahorita me conviene más mi familia, ahorita me conviene más satisfacer mis placeres o mis deleites. Y hacemos un mal trueque, hacemos una mala negociación. Nadie que quiera invertir en un negocio va a invertir en algo que va a perder, hablando económicamente. Pero hablando con Dios muchas veces no lo consideramos y decimos, me importa más esto. Entonces quitamos a Dios de su lugar. Eso es idolatría. Y eso nos afecta a todos. Y Pablo está diciendo, la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Parte de ella es la idolatría. 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Después de que el hombre cambia algo, en este caso la gloria de Dios, vemos un juicio de Dios, vemos un actuar de Dios. Y ahorita vamos a estar viendo, leímos 3. Dios los entregó a inmundicia, versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Consecuencias de las acciones nuestras cuando vamos contra Dios. Primer punto, no reconocer la verdad de Dios. Punto 2, cambiar la gloria de Dios, incorruptible por corruptible, idolatría. Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que se deshonraron unos a otros. El peor trueque de la historia humana ha sido cambiar la gloria de Dios. El peor trueque que tú y yo hacemos, el peor negocio que tú y yo hacemos, la peor decisión es cambiar a Dios por otras cosas. Las consecuencias de esto, de la idolatría, viene que Dios los entregó inmundicias, la concupiscencia de sus corazones, ellos fueron esclavos de esto, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros. Si me acompañas a Proverbios capítulo 3.
¿Qué es lo que el consejo que daba Salomón? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Si no la tienes subrayado ahí, subraya este pasaje. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Te parece tantito lo que decía ahorita en Romanos? Creyendo que eran sabios, se hicieron necios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otra vez 7 lo remarca. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. Cualquier cosa que tú y yo consideremos hacer, involucra a Dios en tus planes. Fíjate de Él e involúcralo en todo. No pretendamos ser sabios en nosotros mismos. El resultado de ser sabios en nosotros mismos es decir: Señor, tú no sabes, yo sí sé. Básicamente le estamos diciendo a Dios esto. Y trae como resultado que Dios los entregó a. ¿Sabes? Quita el freno de mano. Dice: por causa de la idolatría, Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Otra vez. Dios manifiesta su verdad. Si no tomamos la verdad de Dios, vamos a tomar otra cosa. El hecho es que vamos a tomar algo. Entonces, si no tomamos la verdad de Dios, vamos a tomar la mentira. Y tomar la mentira nos lleva a la idolatría, está diciendo Pablo. Nos lleva a adorar a lo creado antes que al Creador. Y si nos detenemos tantito, piensa en tu diario vivir, en tu diario caminar, ¿en dónde le podemos quitar el lugar a Dios? A lo mejor el Señor nos está hablando en la mañana: pues levántate a orar un ratito, quiero pasar tiempo contigo. No, pues ¿qué me conviene ahorita? ¿Me conviene escuchar a Dios o me conviene quedarme aquí en la cama? No, pues me quedo en la cama, estoy más a gusto. Ok, estamos tomando el lugar de Dios. Estamos diciéndole: pues yo me quiero satisfacer lo que yo siento ahorita. El no considerar a Dios, híjole, es lo peor que podemos hacer. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: la condición del hombre es no considerarlo. La condición del hombre es por consecuencia la idolatría, tener dioses que no son el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y en Roma tenían a sus dioses, inclusive el emperador era considerado, el César era considerado un dios de sus deidades, donde el carácter de estos dioses era satisfacer sus deseos, satisfacer sus necesidades, satisfacer lo que ellos querían. Y el mensaje que Pablo estaba llevando de un Dios que muestra su propia justicia, la cual es por fe, de un Dios que habla de la cruz, en ese tiempo era vergonzoso. Y por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Era ir en contra de todas las que ellos estaban pensando, era ir en contra de toda la filosofía que estaban manejando en ese tiempo. Pero Pablo le está diciendo: esa es la condición que está la humanidad fuera de Dios. Esa es la condición que está la humanidad al despreciar la verdad de Dios. Por eso Dios los entregó, versículo 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Si la tienes, la puedes acompañar ahí. Dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, ¿por cuál? Por cambiar la verdad de Dios por mentira, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. El no considerar a Dios nos llevó a la idolatría primeramente, dice Pablo. Quitamos a Dios y pusimos algo en su lugar. La consecuencia de la idolatría es de que Dios los entregó a sus pasiones, los entregó a sus concupiscencias. Y cuando les decía a rienda suelta, tiene que ver con que el juicio que Dios emitió aquí tiene que ver con, ok, me estás diciendo, no me importa Dios lo que tú dices. Así como un adolescente, no me digas nada, papá, ¿qué te importa? Así la humanidad le dice a Dios, no te metas en mi vida. Y el Señor dice, ok. Y el escenario es el siguiente: piensa en un niño que quiere meter la mano a la lumbre. Y tú como papá de niño, ¿qué le dices? No, te vas a quemar, ¿verdad? Pero si el niño te manda por un tubo, mete la mano, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Va a tener la consecuencia de lo que le dijeron, no lo hagas. No considerar a Dios, decir, suéltame la rienda, déjame, quítame el freno de mano. Dios los entregó. Ok, vas a sufrir las consecuencias de esto. Consecuencias de esto es, se encendieron mujeres con mujeres, se encendieron hombres con hombres. La depravación existía, la depravación existe. Y en el contexto romano, era costumbre, era normal. Es como si ahorita dijeras, no, pues el policía le pidió una mochada a alguien. Ahorita a lo mejor es común que hagan eso. Pues en aquel tiempo ese pecado era común también. Los políticos lo practicaban, las personas en poder lo practicaban, tenían esclavos, lo veíamos la vez pasada. Entre ellos podían tener el consenso de hacer esas cosas y no era mal visto. Inclusive, no te digo, eran los que estaban en el poder estaban viviendo eso. Entonces que Pablo escribiera esto era así como... Oye, qué raro, ¿por qué está hablando Pablo de esto? Que es consecuencia de abandonar a Dios. Piensa en Sodoma, piensa en Gomorra, piensa en Roma. Ninguna de ellas ya existe. Pero tenían el común denominador de la idolatría, el común denominador de que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, de que ya no existen, ya no están en la actualidad. Y si nos transportamos a la actualidad, sigue pasando lo mismo, no hay nada nuevo. Sigue existiendo la homosexualidad, sigue existiendo la lascivia, sigue existiendo el no considerar a Dios. Y esto es un pecado mayor y más grande que los otros. No, Pablo más adelante va a seguir diciendo que una mente que no ha sido renovada, una mente entenebrecida, está dada a ser, y nos va a dar un listado bien grande ahorita. La gracia de Dios es para ellos. La gracia de Dios es para nosotros, es para todos. Todos estamos necesitados. Si no, el Evangelio no se hubiera revelado. Si no, Dios no nos hubiera hablado de la justificación por fe. Y somos muchas veces dados a escandalizarnos quizás, no sé si sea la palabra, pero si vemos a alguien que está en un pecado de este tipo, decir, no, pues marco mi raya, el Señor está dispuesto a salvar a todos. Todos estábamos perdidos y nos descarriamos aún a un camino que no es el Señor. ¿Qué pasa? La naturaleza no fue suficiente para revelar a Dios al corazón del hombre. Es por eso que Jesús viene a la acción. Es por eso que Jesús aparece en la escena. La creación, todo lo creado nos habla de un Dios que sí es poderoso, de un Dios que hizo todas las cosas, pero el Señor Jesús nos habla de que Él es Dios. Nos habla de que el plan es de que
todos los que tenemos deuda o teníamos una deuda con Dios, esa deuda fuera satisfecha, fuera pagada a través de lo que leíamos ahorita en Isaías 53, de que Él fue herido por nuestras transgresiones, de que Él derramó la sangre, de que sobre Él cayó la retribución de nuestros pecados, de tal manera que toda nuestra maldad, todas nuestras impiedades, como empezaba el versículo 18, dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y las maldades de los hombres. Tu maldad, tu impiedad y la mía y las de todos los que creemos en Cristo Jesús fue imputada a Jesús, fue puesta a Jesús. Y sobre Él cayó el juicio de Dios, sobre Él cayó la ira de Dios. Él pagó el precio para que tú y yo podamos tener ahora retribuida en nosotros la justicia de Dios. El pastor nos decía eso el domingo pasado. Ahora el Señor nos ve como si viera a Jesús. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe y para fe. Cuando tenemos ese encuentro, que el Señor se revela a tu vida, el Señor se revela a mi corazón, podemos decir que somos transformados, que somos hechos nuevos. Porque nuestra condición era, Señor, no me interesa lo que quieres hacer. Señor, no quiero considerar tu verdad. Yo soy sabio, sé más que tú. ¿Tú qué vas a saber, Señor, de crianza? ¿Tú vas a saber, Señor, de casarme, de la familia? El Señor diseñó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Pero somos muy aferrados, la palabra es necios. Y decimos, no, yo voy a hacer esto. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Señor, si lo vi, me enamoré de Él, fue amor a primera vista, somos el uno para el otro. Y pasan los años quizá y, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿No? Dios conoce el panorama completo. El Señor conoce nuestros corazones y sabe que el corazón humano es engañoso. Sabe que del corazón humano salen nuestros pecados, salen los homicidios, salen las mentiras. Y sabe que somos que estamos totalmente necesitados de Él. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y decíamos, si no creemos la verdad de Dios, vamos a creer algo más. Sale la idolatría. Si no creemos que Dios diseñó la familia de cierta forma, vamos a creer que la familia en el concepto de Dios no existe, sino la podemos redefinir. Vamos a creer que la sexualidad en el concepto de Dios no existe y la vamos a redefinir. Vamos a decir que la vida, el concepto de lo que Dios habla, la vamos a redefinir y vamos a establecer el aborto. Y te fijas cómo el hombre se puede ir apartando de Dios, inclusive puede ir haciendo reglamentaciones legales y cada vez le decimos a Dios, no te metas aquí, Señor, no nos importa lo que tú piensas, Señor, es más, no hay Señor, vamos a hacer esto nada más. La misma condición que Pablo está presentando a Romanos, la estamos viviendo en la actualidad y se vivió y se ha vivido cada vez en cada época de tiempo que ha existido en la historia, porque el hombre simplemente no considera a Dios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron a sus lascivias. Si te fijas, es como una cadenita de ir dejando a Dios por otras cosas. Si me sigues ahí en el 1:21, dice, no le glorificaron como a Dios. La verdad de Dios fue revelada por la creación. Primera cosa que hace el hombre, no le glorifica como a Dios. Segunda cosa, ahí mismo en el 21 dice, no le da gracias. El Señor te está sustentando, te está dando todas las cosas, no me importa. Le estamos diciendo, no le da gracias. Sino que la respuesta del hombre se envaneció en razonamiento. ¿Qué vas a saber, Dios? Yo sé más. ¿Qué vas a saber, Dios? No te metas aquí. Y su necio corazón fue entenebrecido. El resultado de decirle, no darle la gloria a Dios, el resultado de no agradecerle a Dios, es tener un corazón entenebrecido. Y te acuerdas en Juan, que dice que esa es la condenación, de que el mundo amó más las tinieblas que la luz,
para que sus obras no fueran reveladas. Y cuando el corazón está en tinieblas, cuando la luz no está llegando ahí, el escenario es el siguiente: está tu cuarto apagado, está tu cuarto con la luz apagada, no sabes ni a dónde pisas, no sabes ni a dónde vas, te puedes pegar en la punta del dedo chiquito, está todo entenebrecido, está todo oscuro, no hay nada que puedas ver. Esa es la condición del corazón del hombre fuera de Dios. Versículo 22: profesando ser sabios, el resultado de los hombres fue, se hicieron necios, pensando de que ellos sabían más que Dios. Es necios, tontos. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Otra de las características de no reconocer la verdad de Dios es no reconocerlo como Dios. Versículo 32, ahorita vamos a llegar a eso, pero dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solamente las hacen, sino que se complacen en los que tales hacen. ¿Dónde empieza el fracaso del hombre? El no reconocer la verdad de Dios. ¿Cómo es la relación del hombre y Dios? No existe. El hombre no reconoce al Creador, el hombre no reconoce a Dios y por ende se fabrica a sus propios dioses. Por ende toma el lugar de Dios y dice, pues yo soy el bueno aquí, no me interesa lo que pueda pasar lo demás. Y ya que estamos fuera de Dios, empezamos a cambiar las cosas, empezamos a cambiar el orden que Dios estableció. A lo mejor no lo cambiamos en la naturaleza, pero sí en nuestro razonamiento. Dice que se envanecieron en su razonamiento. Entonces cambian la verdad de Dios, cambian la gloria de Dios, cambian el uso natural de la mujer y o del hombre. Consecuencias del pecado, donde podemos ver la condición sin Dios, la necesidad de un héroe, la necesidad de un salvador, la necesidad de un redentor. Pablo les quiere dar a conocer esto a los romanos. Sí, les va a hablar el evangelio, les va a hablar la buena noticia, pero para que la buena noticia tenga este valor de buena noticia, primeramente tenemos que ponernos en contexto en la condición de la humanidad, en la condición que nos encontramos sin Dios y fuera de Dios. Porque este camino sin Dios, en el 32 lo decía, saben que el camino final de ellos es muerte. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primero era un corazón entenebrecido, donde la luz no llega, una mente reprobada. Y el contexto es la escuela, no. Presentas un examen y si te sacaste 5, pues reprobaste. Si sacaste en unas escuelas 7 para abajo, reprobaste. Un corazón no aprobado por Dios, una mente no aprobada por Dios, para hacer cosas que no convienen. Y no sé si exista la posibilidad, creo que no, de hacer cosas que convengan sin considerar a Dios, sin involucrar a Dios. Porque no vamos a buscar la gloria de Dios, vamos a buscar nuestra satisfacción, vamos a buscar nuestro deleite. Y una mente entenebrecida, aquí Pablo empieza a dar una lista amplia de cosas que no convienen hacer. Y dice, porque están apartados de Dios, porque no lo consideraron, no lo quieren tener en cuenta. Dice 29, y estando atestados, estando llenos, rebosando de toda injusticia. Y nomás vete al versículo 18. ¿Contra quién está la ira de Dios? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Deja bien claro Pablo, y hace hincapié otra vez, estamos bajo la ira de Dios cuando estamos diciéndole al Señor, no me importas. Y a lo mejor no la vemos manifestadas en el momento, pero sabemos que va a haber un día de ira, un día en el juicio donde el Señor va a pagarle cada uno.
estaban llenos de toda injusticia, fornicación. La palabra es porneia, tiene que ver con la palabra donde viene pornografía. Tiene que ver con prostitución, tiene que ver con lo que veíamos ahorita en la lascivia, entregarse en la homosexualidad, mujer con mujer, hombre con hombre. Perversidades, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Ya te pegó alguna de aquí o andamos así como esquivando todas? Jesús llevó el homicidio todavía más allá. Dijo, cualquiera que le diga tonto a su hermano es homicida. Con el simple hecho de decir eso, de pensarlo. Llenos de envidia, homicidios, contienda. En nuestros matrimonios nadie se pelea, ¿verdad? Todos nos llevamos bien, jamás hay problemas, dificultades, hijos con los papás tampoco, jamás hay contiendas ni hay problemas, cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no consideramos a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por un momento de enojo. Engaños y malignidades. Nadie aquí jamás ha dicho una mentira. Murmuradores, híjole, los chismes. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pablo da una lista de casi 20 y tantos características de cosas que son regidas por una mente que está entenebrecida, por una mente que es reprobada. Un corazón entenebrecido y una mente reprobada no da gloria a Dios. Por eso más adelante Pablo en Romanos 12 nos dice que renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento en la palabra, en Cristo, en Jesús. Es necesario que el Señor haga una obra en nosotros para rescatarnos. Nuestra condición es ir directamente al hoyo. De hecho, estamos en el hoyo sin Dios, sin considerarlo a Él. Y nuestra mente reprobada hace que hagamos cosas donde no consideramos a Dios, pero no solo eso. Afecta a quien tienes enseguida, afecta a tu prójimo. No solamente tú te quedas con la consecuencia de tu pecado. Hay otros que están a tu alrededor que van a tener la consecuencia del pecado. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Saben que lo que hacen está mal. El Señor puso en nosotros esa conciencia. De algún modo el Señor nos programa sabiendo de que algo está mal y algo está bien, el bien y el mal. Y dice, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. La condición del hombre sin Dios es estar en pecado. Es un corazón entenebrecido, una mente reprobada. Pero no se quedan la humanidad ahí, no se queda solamente el hombre como, ok, voy a hacerlo, va. Sino que se complacen con los que la practican. Y no sé si ha tocado o conoces a alguien que parece que están jugando competencias de el que se emborrache más, el que tenga más mujeres, el que tenga más cosas, el que, no sé, se complacen en ellos. Y hace falta nada más ver un poquito aquí en México, hablando de lo que hablamos ahorita. Homosexualidad, hace 20, 30 años, no sé, no se hablaba tanto. Ahorita es como, qué curado, felicidades. Y te sales en la tele, ¿no? Y te sacan en la tele y, mira, Ricky Martin, todo un boom, se desata todo y es bien visto, ¿no? ¿Por qué no consideramos a Dios? Porque nuestra base de raciocinio en ese momento es lo que yo pienso, no lo que dice la palabra. Otro ejemplo, el aborto, mencionábamos ahorita. Ok, matar a un ser vivo a tantas semanas está bien visto, pero antes de eso no. Ok,
no consideramos a Dios, nuestro entenebrecido corazón y nuestra mente reprobada es, no pasa nada, ahí no existe nada. La corrupción es bien vista a lo mejor y es, no sean así. No solamente las hacen, sino se complacen en los que tales practican. Es como decir, la fomento, me gozo con los que están haciendo eso. Esa es la condición del ser humano. Y Pablo usa estos versículos hablando de la culpabilidad del hombre ante Dios. Empezamos diciendo que Dios es un Dios santo, 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 que sus juicios son justos. Y en nuestra condición de cambiar la gloria de Dios, de no darle gracias, de cambiar la verdad de Dios por mentira, de tener un corazón entenebrecido y una mente reprobada. Si a ti llegan y te chocan tu carro o te roban tu casa, ¿tú qué quieres que haga la persona que te hizo el daño? Quieres que te paguen, ¿no? Oye, pues arréglame el carro, regrésame las cosas y paga todavía, vete a la cárcel. Nuestra relación ante Dios en estas características, estando en maldades e injusticia, éramos merecedores de que Dios hiciera así. El castigo es la paga es muerte. Y entra el evangelio, entra la buena noticia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Porque la justicia de Dios es por fe, es revelada por fe, no por lo que tú y yo podamos hacer. Jesús, la justicia de Dios, Jesús, el que pagó la deuda, el que arregló el carro que chocó, el que pagó los daños de la casa y que todavía pagó el daño en la cárcel. Imagínate que Jesús hizo todo eso. Lo hizo por ti y por mí cuando le pusieron esa corona de espinas. Lo hizo por ti y por mí cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban crucificando. Cantábamos al que murió y al que resucitó, al que vive y pronto volverá. El evangelio habla de esto. El evangelio, que es el poder de Dios para salvarnos de nuestra condición de negar a Dios, de negar la verdad de Dios, de cambiarla por una mentira, de hacernos ídolos, de decirle a Dios, quítate de aquí, Señor, que ahí te voy, me importo más yo. Es la condición que se encuentra el hombre. Toda la historia ha reflejado esto. Piensa en tu vida, en tu corazón, antes de tener un encuentro personal con Cristo. Probablemente esta es la fotografía en la que nos encontrábamos. Yo sé más que Dios, no me interesa lo que Dios diga. Yo mando. Queremos andar en las riendas sueltas. Ok, eso va a tener consecuencias. Ese camino es camino de perdición y es camino de muerte, es camino a un corazón entenebrecido y una mente reprobada. La naturaleza y la creación puede decirnos que hay un Dios, sí, pero Pablo quiere ir y compartir el evangelio para ver si gana un fruto y también para retribuir algo con ellos. Es importante que tú y yo compartamos el evangelio también. La creación no habla de Jesús, la creación no habla de que Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Nos apunta a que hay un Dios. Tenemos que buscar a este Dios en la palabra, tenemos que buscar a este Dios en oración, tenemos que buscar al Señor, que Él tenga este encuentro con nosotros, que nos busque. Estamos tan necesitados como humanidad hablando de Dios. Y a lo mejor ya conoces a Cristo, ya conoces al Señor y estás en Él, qué bueno. Pero no considerar a Dios es como decirle, Señor, todo lo que tú hiciste por mí, qué bueno que lo haces, que lo hiciste, pero ahorita me interesa más otra cosa. Y nos creamos ídolos, nos creamos algo que quita el lugar a Dios. Y ese es el peor negocio que puedes hacer. Mejor vayamos a Proverbios 3:5. Confía a Dios, que le busquemos y lo consideremos en todos nuestros caminos. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La humanidad es sabia en su propia opinión y puede sacar teorías, puede sacar hipótesis, puede sacar muchas cosas, pero siempre dejando a Dios de un lado. La invitación es considerar a Dios en todo tiempo, considerar a Dios en todo momento
y no negociar con el mundo nuestra relación con Dios. Si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya estás en Cristo, ¿qué voy con esto? A no dejarle lugar a nada ni a nadie más que a Dios en el primer lugar. Que no dejemos que otra cosa ocupe este lugar, porque es fácil podernos desviar. Es fácil poder decir, ahorita me conviene más esto. Que estemos siempre bien conscientes y usemos nuestros labios, usemos nuestras bocas para compartir el Evangelio. Se nos ha dado la tarjetita esta para invitar a otros a la iglesia. Usemos también esos recursos para compartir lo que Dios tiene para nosotros. Y bendito Dios de que si tú estás aquí, muy probablemente tuviste un encuentro con Jesús y sabes de que el Señor nos ha rescatado de muerte a luz y nos ha llamado de oscuridad a luz. Y te invito a que te pongas de pie. Vamos a cerrar orando a Dios. Y que sea nuestra oración de que el Señor Jesús realmente sea eso, Señor de nuestras vidas. Que no andemos a riendas sueltas, que Él tome el timón y sea Él quien dé la dirección, porque lo ocupamos. Nosotros nos vamos, si un corazón está entenebrecido y una mente está entenebrecida, no sabes dirección, no sabes a dónde vas. Pero cuando estamos en Cristo en luz y Él toma el control, Él nos lleva a buen puerto, a un puerto seguro. Hermoso Padre, gracias Señor. Queremos, Señor, que sea tu palabra obrando en nuestros corazones, que seas tú, Señor nuestro, en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que la condición de la humanidad sin ti es de una mente reprobada, de un corazón entenebrecido, Señor. Nuestra oración es de que tú, Padre, te reveles a las vidas de las personas que aún no te conocen, de que salves, de que restablezcas, Señor. La humanidad sin ti está perdida, pero sabemos que tú, en tu amor y en tu gracia, has mandado a Jesús, Señor, para salvar. Que has mandado a tu Hijo unigénito para que todo que crea en ti, Señor, sea llamado hijo tuyo, sea llamado a la vida eterna también. Te pido, Padre, por cada persona que ha escuchado la palabra el día de hoy. Si hay alguien, Señor, que a lo mejor no te ha reconocido como Señor, Padre, que trates en sus corazones, que trates en sus vidas, para animarlos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo transformando y trayendo los caminos tuyos, Señor. Si hay alguien aquí que ha estado flaqueando, Padre, que ha estado fallando, Señor, dale ánimo, dale de tu gracia, fortalécelo para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a considerarte en todo, Señor, e involucrarte en todas las cosas, a no ser sabios en nuestra propia opinión, Dios mío, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con los hermanos, en nuestra relación con nuestros hijos, en lo laboral, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a considerarte. No queremos dejarte a ti, Señor, ni queremos que nada ocupe tu lugar. Ayúdanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo confrontando nuestras vidas y guiándonos a toda verdad y a toda justicia, recordándonos tus palabras, Señor. Te necesitamos que tú nos salves, Padre, que tú salves a los perdidos, Señor. Ayúdanos a ser también un canal de bendición para otros, para compartir el Evangelio, Señor, para compartir esta buena noticia, sabiendo de que fuera de ti, Señor, se encuentra solamente la perdición, se encuentra entenebrecido, se encuentra oscuridad. Ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer en luz y a hacer luz en donde quiera que andemos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.